este mes el teatro lo merece. Tendremos mucho teatro, en homenaje a Andrés, que está por acá seguramente, Así como es. estaba siempre. Invitemos a Álvaro. Y sorpresitas también para la próxima semana con respecto a lo mismo. Así que vamos a invitar Ahí está Álvaro. a Álvaro. Ahí está. Vamos a esperar que se conecte. Hola. Ahí aparece Álvaro. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Hola Álvaro, Bien, gracias ustedes. por estar acá. Muchas gracias por estar acá con Antes que cualquier cosa, configurar, o sea, revisar si es que estamos escuchándonos y viéndonos de buena manera. Yo lo escucho bien. ¿Ustedes a mí? Perfecto. Sí, También también. te escuchamos También te bien. escuchamos muy bien. Así que démosle, ¿no? Un gustazo. Bien, ¿ustedes? Ha sido una pequeña presentación de este tremendo proyecto, Álvaro, que están trabajando con la Santa, con el Teatro del Lago, y creo que hay otra productora más que no recuerdo el nombre, pero que están haciendo un trabajo muy Alipio, eso, sí. de teatro y educación, y algo inédito, y es la primera versión de Escena Austral. Sí, Cuéntanos primero de qué va Escena Austral. bueno, Escena Austral, como tú dices, la primera versión es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo y también queremos que se pueda proyectar en el futuro como un festival de teatro y de educación. Esta vez decidimos llamarlo Encuentro porque, claro, plantear un festival en estas características se hace digital, etcétera, se hace un poco difícil. Pero nada, Escena Austral es un encuentro, como te decía, que busca generar nuevos espacios de encuentro de los creadores escénicos y en este caso con ayuda de muchas fundaciones y principalmente del Teatro del Lago. Hemos logrado concretar esto que tiene como objetivo como abrir espacios y juntar artistas, destacados artistas nacionales, pero también con artistas de la zona, con artistas del territorio, involucrarse un poco con la gente del sur y con la gente de la zona austral. Eso, y estamos buscando abrir un espacio de identidad, diría yo, porque yo como director artístico del encuentro y ojalá de los futuros festivales, me gustaría poner un sello en que siempre van a ser creaciones nacionales, ¿no? El radioteatro, por ejemplo, que tú mencionabas, o los 3x3, que son trabajos inéditos de cruce de creadores. Son trabajos de compañía y de creadores nacionales, y eso me gustaría que fuera un sello, ¿no? Que Escena Austral sea un lugar que albergue y donde se puedan juntar los creadores nacionales. Su nombre principalmente lo indica que tiene que ver con la ubicación. ¿Esto nace en ese territorio o nace desde otro lugar y tú lo llevas hacia la zona, digamos? Claro, nace desde Alipio, desde Magdalena Leighton, que es nuestra una de las directoras ejecutivas del festival, que ella vive en Frutillar. Ella es desde Frutillar y desde que muchas veces viajamos allá junto con la Antonia Santamaría, que también es productora y directora del festival. Y con esta idea, ¿no? de hacer algo allá. Ya es un trabajo que se viene gestando como hace 2 años y logró recién dar la luz ahora y eso. Hay un cruce desde una cosa más capital, nosotros más desde Santiago y la Magdalena que está allá en Frutillar. Sí. Disculpa, ¿te puedo preguntar por qué se demoró tanto tiempo en dar a luz? Porque no ha sido fácil. No ha sido fácil. Sí, no ha sido fácil. Para dejarlo en evidencia todo. Vino, bueno, la pandemia estuvo duro el año pasado, o sea, ahora como que ya estamos medio más acostumbrados y creemos un poco saber más cosas, pero el año pasado fue bastante duro y dramático, ¿no? Ahora como que se empieza a ver un poco más de luz, pero tampoco sabemos cuánto. Y sí, yo creo por eso, ha costado que algunas instituciones crean, pero finalmente muchas fundaciones, y estoy muy agradecido, han creído, han apoyado y logramos tener este primer encuentro. Entonces estamos de verdad muy contentos porque la idea es que esto pueda mantenerse en el tiempo, insisto, entre más espacios podamos abrir y podamos convocar a creadores y actores, actrices, compañías. Imagínate, creo que todo suma, ¿no? En este momento. Claro. La bajada Teatro y Educación, Álvaro, ¿cómo se concreta este encuentro de teatro y educación?
Sí, nos pareció pertinente que poner dos patas, ¿no? Una como en la creación, netamente como en la creación de obras inéditas, también obras que quizás se estrenaron y podemos convocarla. Le vamos a hacer un homenaje a la Delfina Guzmán y vamos a mostrar uno de sus de su última obra, que yo la dirigí, que primero la hicimos de manera presencial y después salió una nueva cosa, diría yo, una nueva obra que era una versión digital. Lo grabamos en su casa, pasa a ser casi como una especie de cortometraje. Y bueno, está todo ese ámbito más escénico, más artístico, y está el ámbito en la educación, en lo educativo, que nos pareció interesante que el teatro como herramienta para poder llegar a ciertas comunidades de la zona, a alumnos, alumnas que de repente, y profesores, bueno, los talleres son para profesores, ¿no? Teatro aplicado, a cargo de la compañía La Balanza. La idea es justamente valorizar y entender que el teatro aplicado es una herramienta muy interesante, muy potente y muy ad hoc, yo creo, con todo lo que ha pasado. Creo que para los profesores de distintos ramos, ¿no? Estos talleres no son para el profesor de teatro, es para el profesor de matemática, el profesor de lenguaje, el profesor de filosofía, o sea, el profesor que esté interesado en tener herramientas y que pueda aplicar a través de esta metodología, poder aplicar ciertas líneas importantes del teatro aplicado, y creemos que, o sea, sentimos que iba de la mano, ¿no? Hay muchas escuelas, muchos colegios que creo que hace mucha falta poder llegar con todo ese contenido, y espero que podamos cumplirlo, contribuir con una gotita, con un granito de arena. La inscripción, Álvaro, en esos talleres que va a dictar la Verónica, ¿cómo estuvo? Bien, ha estado súper bien, sí, creo que está como ya casi quedan poquitos cupos, súper bien, sí, ha estado súper bueno, así que nos tiene bien contentos, sí. ¿Y qué pasa con la pata artística? Tenemos radioteatro, tenemos 3x3, partamos con 3x3, súper interesante. Sí, 3x3 es súper interesante. Hicimos una convocatoria, quisimos juntar a 3 dramaturgos, 3 dramaturgas, un director, directora y una actriz, un actor, de distintos lugares y distintas generaciones. Entonces, hay un trabajo donde el dramaturgo Gerardo Oettinger, la directora es la Margarita Posek de Valdivia, una destacada académica, directora de cine, y el actor es Sergio Hernández, que en este momento está viviendo en Chillán. Entonces ellos hacen un ejercicio, no le llamaría monólogo, yo creo que es más amplio, porque claro, al ser un actor, uno podría decir, chuta, un monólogo grabado, no, yo creo que cobra un espectro mayor, se amplía un poco, pero lo que es bonito que tiene el residual del teatro, o sea, sigue siendo, hay una libertad en la creación del planteamiento de cámara, el planteamiento visual, tanto desde el texto y de lo visual, que a mí como que la conversa con cada grupo, la idea es que se sienta el teatro también, ¿cachai? Entonces ahí hay una libertad súper interesante. El otro grupo es una compañía de Chiloé, con un texto de Guillermo Calderón, donde también se hace una reflexión sobre el territorio desde allá. La Chilota Records van a grabar allá, van a estar trabajando. La Paula Almonacid, que es actriz, ha trabajado con Guillermo antes, entonces ahí también hay un grupo que se une. Y por último tenemos un texto de la Ana Archa, con una actuación de la Patti Cuyul y la dirección de la Natalia Gres. Entonces, ese cruce es súper interesante, y la Patti Cuyul es de Puerto Montt, vive allá, la Ana Archa también tiene un vínculo con el sur, entonces, y son textos súper distintos y van a salir resultados súper distintos y inéditos, y van a ser estrenos, finalmente, son 3 estrenos. Los cruces son muy interesantes. Sí. Son culturas totalmente distintas. Sí. Una santiaguina trabajando con una autora del sur o con un autor del sur y con un actor que está ubicado en otra zona es distinto, porque pese a que estamos en el mismo país, digamos. Sí. Pero me parece súper atractivo de ver el resultado. Sí. Yo creo que va a ser atractivo porque tiene, como te digo, esa mezcla de teatro digital, la complejidad que nos hemos visto todos metidos también.
o sea, no sé si todos los que hemos tratado, los que hemos pasado para ese lado, hemos tratado también de poner como, de mover un poco ahí el límite entre lo digital y el teatro, que no deja de ser interesante, ¿eh? Los formatos finalmente de estas obras entonces van a ser diversos. Va a haber mezcla de digital grabado, de digital en vivo. Sí, no, esto va a ser bastante, lo vamos a poder ver, es un ejercicio absolutamente que ya está grabado. O sea, súper, y no sé, o sea, yo conozco los textos, conozco las ideas, y no sé, que estoy muy ansioso yo también como público de saber qué va a pasar, porque están, o sea, están en pleno trabajo, ¿cachai? Entonces, me parece que todos los grupos, o sea, los tres dramaturgos para mí los convocamos porque nos parecen súper, a mí por lo menos súper importantes los tres dramaturgos, y también los directores, y también los actrices, actores, son de la zona, entonces, no sé, me parece súper interesante, no sé, Marcelo Padilla, que está en Chiloé, que trabaja con la Paula Almonacid, tiene una compañía, yo diría que es una de las pocas compañías que hay en Chiloé. Entonces trabajan desde allá, están con el territorio, tienen las locaciones ahí. No, va a ser súper interesante, yo creo. ¿Y el radioteatro, Álvaro? ¿En qué proceso está? Marcel, Marlon, Aventuras Teatrales Limitadas. Sí. Sí, el radioteatro, bueno, súper interesante porque la primera vez que trabajamos La Santa con la compañía Trío Teatro Banda, una compañía muy destacada y bueno, y es un radioteatro hace un rato que ya salió de nuevo, como salió al ruedo, ¿no? Como que con todo esto que ha pasado ha sido como una bonita herramienta, ¿no? De rescatar. Y también de darle una vuelta y revisitarlo, ¿no? Entonces, Marlene y Marlon cuentan como las aventuras de una compañía de teatro, de Marlene y Marlon. Hay una cosa muy autobiográfica de la compañía de los chiquillos de Tío Teatro Banda. O sea, ellos son una compañía que han viajado mucho, que han tenido que sufrirla, que tienen como un bagaje bien fuerte, entonces hay como... Como parte de su manifiesto, recorrer Chile, sí, y hacer cosas donde nadie hace. Absolutamente, entonces como en el elenco están el Francisco Sánchez, Alfredo Becerra y la Daniela Ropert, y están los tres, y es muy bonito porque en los ensayos y los textos que los escribió el Francisco Sánchez salían muchas anécdotas y muchas historias reales, o sea, estamos hablando como de algo como esas aventuras, y quisimos justamente eso, como no olvidar como la artesanía del teatro, como lo que cuesta a veces llegar a los lugares, vaya a un colegio, llegar a un teatro que no tiene las condiciones que tú esperabas, todas esas cosas como quisimos como refrescarlas a través de este radioteatro. Un poco hablar de teatro es súper teatral, ¿cachai? Como en cuanto a la temática, y eso lo buscamos a propósito, ¿no? Como poder rescatar en medio de toda esta vorágine que hemos vivido últimamente lo más sencillo y lo más, como la primera línea del teatro. Nos pareció súper interesante. ¿Y cómo fue el proceso, Álvaro, entre el texto de Sánchez, de Pancho, los actores, tu dirección? ¿Cómo fueron trabajando? Fue un buen proceso. Yo nunca había hecho un radioteatro. Fuimos como afinando sobre la marcha, descubriendo, como haciendo una metodología como sobre la marcha. Eso me parece súper interesante, porque a veces uno llega a proyectos que uno ya cree tener como la metodología y la aplica y cree que así es, y a veces resulta y a veces no, pero es muy interesante cuando uno va... Los chiquillos ya tenían más experiencia, habían hecho un radioteatro, pero tampoco es que se dediquen al radioteatro y nada, y se torna súper interesante como el trabajo de texto, ir cambiando, imaginar el sonido, la música. Se nos unió Braulio Martínez como en el productor de Foley y de ir armando. Entonces se empieza a armar un equipo interesante y sí, o sea, está muy bonito el resultado. Sí, súper interesante. ¿Y es para qué público?
Familiar. familiar, El diría. radioteatro es familiar, sí, está con todos los efectos que hay, sonoros, son 4 capítulos, como de 15 minutos cada uno. Entonces Marlene y Marlon viajan por Chile, eso es bonito también, quisimos viajar por Chile, están en el centro, están en el sur, están en el norte, entonces también quisimos rescatar eso, tener como un abanico, sentir esa compañía que se mueve, ¿no? Que va a los lugares, que va a los pueblos, y ahí se encuentra con distintas realidades. Entonces yo creo que es totalmente familiar. O sea, está bueno para escucharlo. O sea, no, pues, hay como cierto guiño a distinto público. Todos lo podemos gozar. Sí. ¿Cómo se hace para trabajar? Que bueno, ya en lo presencial es complejo unir tanta gente, digamos, y hablando como de compañías que trabajen en un solo proyecto. A través de la virtualidad debe ser algo más complejo. Cuéntame cómo se realizó y de qué manera pudieron ir como sincronizándolo de buena forma para llegar a un resultado así como tan esperado como lo estás esperando. Con el radioteatro, dices tú. Sí. Sí, sí, no, yo creo que fue como bien orgánico. O sea, creo que el radioteatro es algo que se puede ensayar así, como creo que Ya. porque en un momento ya pasáis un programa que no es Zoom, que es otro programa que solo te capta las voces, entonces ya no te empiezas a ver, sino solo a escuchar. Entonces Perfecto. uno empieza como a meterse en esa dinámica, ¿no? Y eso es interesante. Pero sí, absolutamente creo que algo que se puede ensayar así, y además es algo que a medida que se va acercando, que va agarrando su naturaleza, que es de sonidos, cada vez te va pidiendo más desde esa parte, que tiene su naturaleza, el radioteatro. Un radioteatro 2021, ¿ah? Recordemos que el radioteatro antiguo era mucho más precario, era mucho más simple, la misma mesa, quizás el elenco haciendo el efecto de ello. Yo creo que aquí nos metemos como en un concepto de audiometraje, ¿no? También hay una cosa un Ah, claro. poquito más sofisticada. Elaborado. Sí, sí. El proyecto es hacer el radioteatro en vivo, hacer como una especie de, si fuera como una lectura dramatizada, pero hacer el radioteatro en vivo. Ese es como nuestro ideal, poder presentarlo. Pero en esta ocasión optamos por un audiometraje, diría yo, ¿no? Es un poquito más complejo a nivel sonoro. Sí, efectivamente ahí radioteatro, perdón, radioteatro banda lleva ya un poco más de bagaje en el asunto. Álvaro, tú dentro de este trabajo, claramente la presencialidad es mucho más importante y es más rescatable, digamos, para generar este tipo de productos. En este formato, ¿con qué te encontraste? ¿Con cosas que te llevas para rescatar, otras que vas a desechar en el camino? ¿Se te fue muy complejo trabajar desde esta forma? De la virtualidad. Desde la virtualidad, claro. No, fíjate, ya creo que está como súper. Creo que depende de la naturaleza de la obra, del proyecto. Hay cosas que definitivamente no se pueden hacer, creo yo. Y hay otras que sí. Yo creo que, es que habría que separar como la funcionalidad del ensayo. Hay ahí como una especie de funcionalidad de manera de trabajo, y después ahí después viene el salto, ¿no? Hacia dónde uno quiere saltar, ¿no? Y ahí está el problema si te aguanto o no esta cosa virtual, ¿no? El Zoom, porque ahí uno ya tiene que decidir. Entonces creo que la funcionalidad en el concepto de ensayo funciona. Después se complejiza y uno dice, chuta, ¿me aguanta este formato hasta qué punto? ¿Cierto? En el radioteatro no hubo problema, creo que lo hemos podido hacer todo, o sea, grabamos así, cada actor con su micrófono en la casa, o sea, eh, tratamos también de ser bien rigurosos en eso, y no fue necesario, ¿cachai? Pero he tenido otras experiencias más como en temas de teatro que, claro, hasta cierto punto uno dice, yo llego hasta acá y después necesito un escenario, ¿no? Como hay otras obras que no, que las vamos a resolver y vamos a resolverlo aquí en la cámara y punto, ¿no? Tengo la sensación de que es el resurgimiento además del radioteatro, ¿no? Antes estaba como muy de capa caída y yo creo que con esta distancia, digamos, se han generado muchos mayores productos y de muy buena calidad además. Sí, sí, yo creo que los podcasts, bueno, esto va a estar alojado en un podcast, después lo van a poder seguir escuchando. Creo que, claro, como que llegaron como en un buen momento, como que se han desarrollado y
Sí, el radioteatro quizás estuvo mucho rato dormido, pero ahora con todo lo que ha pasado, como dices tú, se agarró un buen impulso. Y lo bonito es que además de ser transmitido a través de la página en Austral, y un podcast, etcétera, muchas radios locales van a transmitir el radioteatro. Sí, sí, leíamos eso, eso es muy interesante. Sí. Sí. Entonces eso es muy, muy bonito porque, claro, uno está acostumbrado aquí como en su computador y todo, pero en la ciudad y en los pueblos más chicos, en la región, en Frutillar y en los alrededores, la radio se escucha mucho, ¿cachai? No hay una cosa tan... Entonces eso va a ser súper interesante, ¿no? Esa pasada como por la compresión del producto final del radioteatro. Yo creo que pasado por esas emisoras va a ser interesante, ¿no? Una gana de escucharlo así como allá en una radio local. Agarrándonos un poquito de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajar con el Teatro del Lago, si es que no habías trabajado antes ya con ellos? Porque me imagino que desde regiones tengo la sensación de que el trabajo debe ser distinto, ¿no?, al trabajo que en Santiago. Sí, siempre, bueno, esto imagínate, si hubiéramos estado en la presencialidad estaríamos ya celebrando el festival de Ser Austral y casi que ustedes también estarían allá. Absolutamente, contéstelo por seguro. Habrían metido de alguna manera en el avión. Comiendo Kuchen. ¡Ay, no! El Teatro del Lago, la Marieta viendo las obras, después caminando por la costanera, habría sido todo, pero para el 2022 vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Sí, yo he trabajado con el Teatro del Lago, he tenido bonita experiencia, me han invitado a hacer un par de cosas, pero claro, yo creo que, o sea, también hay un equipo fuerte que va a estar detrás de Escena Austral, ¿no?, que está allá, que están generando contenido, porque vamos a hacer un programa, o sea, todos los días nos vamos a conectar, van a haber invitados, van a haber foros, conversación, y ese equipo está trabajando desde allá y es un tremendo equipo, son muchas personas las que están trabajando para que esto ocurra. Entonces, claro, hay un equipo fuerte que está allá y bueno, el corazón de uno, bueno, está allá también, ahora que ganas de estar allá, pero no se puede, y pero sí vamos a ir algunos días puntuales a trabajar, pero bien, yo creo que el Teatro del Lago como escenario, en el amplio concepto de la palabra, creo que es muy importante y nos ha dado un importante empujón, un impulso para poder hacer este encuentro, esta primera versión. Es un importante generador de proyectos el Teatro del Lago. Sí, Yo he estado muchas veces allá por diferentes proyectos siempre interesantes y vinculativos con la comunidad, no solamente obras de teatro, de danza, sino que siempre con el gancho de conectarse con la gente, con los vecinos, con el público. Tiene, absolutamente, y tiene las escuelas de las artes que hace un rol importante en la zona, y hace poco, bueno, asumió la dirección del Teatro Cecilia Bravo, y creo que la Cecilia tiene proyectos muy interesantes de aquí en adelante. Danos las coordenadas de Escena Austral, Álvaro, por favor. Las coordenadas, a ver, estrenamos parte del festival el día 11 de mayo, para el Día del Teatro. Vamos a estrenar, o sea, ahí vamos a hacerle un homenaje a la Delfina Guzmán por su trayectoria, y después van a poder ver, todas las actividades son gratuitas, uno basta con meterse en la página, que es escenaustral.cl, y se inscribe, y basta con ya uno inscrito, se va inscribiendo en las actividades. El día 11... claro, el homenaje a la Delfina, el Día del Teatro, y luego se va a exhibir Aliento, de manera gratuita, evidentemente. ¿Ya? Y después retomamos... Imperdible Aliento, es una obra realmente bella visualmente, pero además es... Conmovedora obra. Muy, muy, muy... Sí, además toca un tema... El tema de la dignidad, de la vejez, del suicidio asistido. Tiene muchos súper interesante. Sí, que vale la pena verla, porque cuesta pillarla. Y después paramos y retomamos la semana que viene, a partir del 18, 19, 20 y 21 de mayo. Y en esos días partimos con radioteatro, con los 3x3, vamos a tener foros con compañías locales, también con algunos profesores y algunos invitados. Entonces creo que va a estar bien movida esa semana y hay que estar atento a partir de las 8
uno se mete en la página de Escena Austral y se conecta a este programa. Vamos a tener un estudio allá, un set con todos los invitados, todo eso que va a estar, sí. Así que ahí saludos para el equipo allá que está trabajando duramente para lograrlo. Así que sí, va a estar entretenido. Así que los invito a que puedan estar ahí también. Bueno, entonces del Buenísimo, 11 a partir al del 11 al 23. 21, parece. Claro, tenemos una 23. pausa, claro. El 11 y ahí paramos y retomamos el 18. 18, 19, 20, 21. Hasta el 23, Hasta el ¿no? Hasta el 23, ¿cierto? Hasta el 21, ya. 11 hasta el 21, gratuito por la página escenaaustral.cl. No a través de la plataforma del Teatro del Lago. Punto C. Estoy entendiendo, ¿no? Escenaaustral.cl. Sí, se meten a través del Teatro del Lago y también tienen el Instagram, escenaaustral.cl, también ahí estamos informando y está toda la información ahí también. Estupendo. Lo interesante es esto, es la transversabilidad finalmente de la transmisión, que también se va a estar generando algunos productos a través de la radio y a través de las plataformas. Sí, también, sí, sí, también el GAM también está participando, entonces también los 3x3 se van a poder ver, también uno va a poder entrar a través de GAM, entonces es importante también mencionarlos para que van a haber varios lugares que nos van a estar ayudando a reunir al público. Bien, Buenísimo. bien, qué bueno. ¿Se nos viene un encuentro siguiente, Álvaro? Sí, por Cuando absolutamente. Presencial, ya quedaron invitados ya. Ya, listo, fichamos. Sí, vamos tenemos a trabajar para que eso ocurra. Bueno, Buenísimo. nos tenemos que despedir porque vienen Nicolás y Soledad. Te mandamos un abrazo grande, muchos cariños para Antonia también, para todo el equipo que está trabajando en este gran proyecto, que no hay que olvidar la identidad. Es cierto que uno cree que la virtualidad es transversal y que no hay problemas, pero es bonito rescatar el territorio, Sí, aunque sea de manera virtual. sí. Y trabajar con compañías locales, con colegas locales también ha sido una bonita experiencia, creo, muy importante. Sí, necesitamos encontrarnos. Así es. Tal cual. Muchas gracias, Álvaro. Un placer haber hablado conversado Gracias por la invitación a la Muchos conversación. cariños y nos vemos el 11 Así a la es. inauguración de Escena Austral. Ahí vamos a estar. Y en el presencial del 2022. Ya. Chao. Chao. Bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho.